Este es el tiempo en que nosotros podemos, amados hermanos, entender que el Señor nos ha dado un destino para llevar como cabeza visible a esta región, a esta ciudad y a este estado, mucha dirección profética que encuentre el camino de la educación. Cuando me dieron esta oportunidad de predicar hoy en este fin de año, por decirlo así, me acordé esta madrugada de algo que me hablaba el apóstol Fernán hace unos días que sostuve una pequeña conversación con él. Y me llevó al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, destacando grandemente lo que dice el verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mis amados, es muy importante que nosotros, en este año que culminamos, nos demos cuenta real y verdadera de que el propósito que Dios tiene para con nosotros en este 2015 fue exactamente el ordenar nuestras cosas, colocarlas en ese orden. Incluso qué hermoso que están estos 10 escalones, como lo llama el pastor Ferna, el apóstol, de fundamento, no es el orden, ¿no? Fundamento, propósito, diseño, posición, autoridad, manifestación, reino, adoración, herencia, revelación, gracia y carácter. Obviamente el orden es de esta manera, pero lo importante es que haya un orden. Amados, nosotros no podemos seguir avanzando en lo que Dios ha determinado para nosotros como casa, como destino profético, como derrotero, como cabeza de la ciudad, porque tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo con humildad, que Dios ha visto nuestra casa, para que delante de nosotros, con su guía y su presencia permanente, podamos determinarle, ayudarle a otras casas que necesitan de este orden y de esta palabra en la que Dios ha guiado nuestra casa. Entonces, yo siento, amados hermanos, que al finalizar tenemos que entender algunas cosas que son importantes en cuanto a la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Ya no podemos, en lo adelante, no podremos confundir o por lo menos distorsionar o distraer nuestra mente pensando que esta es la iglesia de Cristo. Amados, la iglesia de Cristo somos nosotros y Cristo la cabeza. La iglesia de Cristo es una entidad espiritual. Es una entidad espiritual. Me gustaría que alguien dijera amén. Es una entidad espiritual. Nosotros hacemos parte espiritualmente con el Espíritu de Cristo. La cabeza de nosotros es Cristo. Ahora bien, usted dice, y entonces esto que tan hermoso que es, esta es la manifestación visible de lo que no se ve, que es la iglesia de Cristo. Amados, en la medida que nosotros vayamos entendiendo estas cosas, vamos teniendo la gran posibilidad de recibir más y más revelación para encontrar en el orden, en la educación que Dios quiere que tengamos, el orden perfecto de Dios y hacerlo nuestro propósito en la casa. Nuestra amada casa Jerusalén ha tenido esa bendición de parte de Dios. Hemos sido provistos de una cabeza humana bendecida grandemente por el Señor. Un hombre de Dios al que sencillamente Dios le ha dado los planos de la edificación, no de la iglesia física, sino los planos de la edificación de la iglesia de Cristo para este tiempo y para este lugar. Se ha rodeado de un equipo maravilloso, los 5 oficinas ministeriales que cumplen una labor verdaderamente preciosa en la que todos estamos comprometidos. Pero antes de poder entrar un poquito en lo que es la iglesia de Cristo, en su definición como tal, me gustaría ir un poco a la historia. Libro de Génesis
En el capítulo 1, verso 26, todos sabemos este verso, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa eso? Significa que el prototipo, significa que el molde, que el primer hombre, la creación de Dios perfecta, la hizo conforme a su imagen y semejanza. Adán era exactamente igual en característica y en santidad a Dios. Adán no era Dios, lógicamente, ¿verdad? Pero era como Dios. Por lo tanto, Adán, todo lo que pensaba, todo lo que obraba, donde obraba, todo lo que hacía, estaba dirigido directamente por Dios. En el capítulo 2, versos 16 y 17, el Señor le dice a Adán y a su mujer, les da una orden, ¿verdad? Ustedes creo que lo están leyendo ahí en el 17. Firmemente le dice, si ustedes no obedecen, ¿qué va a pasar? Ciertamente, diga conmigo, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, para ir rápido, porque estas son cosas que ustedes ya conocen, en el capítulo 3, en el verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de estos primeros hombres por causa de la desobediencia. ¿Qué significa ese verso, esa expresión? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Sencillamente significa, mis amados hermanos, que fue cambiada su naturaleza. Dijimos ya que el hombre fue creado, ¿verdad? Con un orden divino, con una naturaleza. Dentro de Adán estaba la naturaleza de Dios. ¿Qué fue entonces lo que se perdió? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué fue lo que se perdió? La naturaleza de Dios, la parte de Dios que estaba dentro de Adán. Cuando fueron abiertos los ojos de ellos, les fue, permítanme hacer un término, inoculado, inyectado el virus del pecado. Ellos no lo conocían. Y entonces empezaron, después lo dice la palabra, ¿verdad? En el capítulo 3 está toda esta explicación que usted puede leer ahora que hay tiempo en estos días. ¿Verdad, pastor? Hay tiempo en estos días. Temor, juicio, acusación, miedo, todas estas cosas que heredamos los que nacimos de Adán. Todos entonces, después de Adán, nacimos con una naturaleza pecaminosa, caída, como tú quieras llamarla. Esa naturaleza pecaminosa debes tener en cuenta de que es diferente al pecado. La palabra pecado tiene el mismo origen en el griego original, harmatía. Pero una de esas partes, una de esas expresiones significa la naturaleza de pecado que está en todos los hombres que no han sido redimidos por Cristo Jesús. Entonces, la otra palabra se llama pecado, que es lo que se dice popularmente errar al blanco, ¿verdad? Pecar, fallar, desobedecer, etcétera. Ahora bien, ¿por qué cito esto? Porque es muy importante que lo podamos entender. El propósito de Dios entonces está en que nosotros podamos no tener más problema con el pecado, porque el pecado ya fue perdonado, ¿sí o no? En la cruz del Calvario, la sangre de Cristo derramada para el perdón de pecados. Sí, el cuerpo molido a golpes para el perdón de pecados. Pero ¿qué queda? La naturaleza pecaminosa, que es la que te produce que después de un tiempo tú peques. Fíjense qué importante, mis amados hermanos. Si nosotros logramos entender esto, podemos ubicar exactamente donde Dios quiere que nos ubiquemos. Que entendamos que ahora nosotros tenemos una naturaleza divina. Diga conmigo, yo tengo una naturaleza divina. Y yo estaría aplaudiendo al Rey de los cielos y diciéndole gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eso lo hiciste, Señor, sin tomar en consideración ningún propósito, ninguna cosa que yo quiera hacer, que yo pueda hacer. Amado, déjame decirte, sobran todas tus buenas acciones, sobran todos tus propósitos, sobran todas estas cosas. Para este caso específico es la obra del Señor.
Es la obra maravillosa del Espíritu Santo que determina que lo que Él hizo, ahora nosotros lo recibamos y lo nutramos en nuestra vida y podamos ser personas diferentes, verdaderamente santificadas en su palabra. Amén. Amén. Entonces aplauda al Rey de los cielos. Oh Rey amado, precioso, te damos gracias. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 16, en el verso 14 y 15, el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen afuera que soy yo? Y ellos le responden. Pero en el verso 16, dice, después el Señor le pregunta a ellos, ¿quiénes, o mejor, quién dicen ustedes que yo soy? La pregunta anterior le dice, ¿quiénes saben, han escuchado ustedes que dice la gente que soy yo? La respuesta, ustedes la conocen, ¿verdad? Jeremías, etcétera. Uno de los profetas, ya que el pueblo de Israel era un pueblo, digamos, culto en cuanto a la doctrina tradicional. Pero la pregunta va para ellos. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? La respuesta la encontramos ahí en el verso 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, ¿cómo es que es la palabra? Macarius, a ver, ¿cómo es pues? Súper bendecido, enormemente bendecido hasta lo máximo, eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ver, ¿cómo dirían los muchachos de este mensaje? Eso fue un email, ¿verdad? ¿Se dice así? A ver, los muchachos, no, muchachos. Esto fue un WhatsApp, dijo el viejo. Eso fue un WhatsApp. O sea, ¿quién le envió a Pedro ese mensaje directo a su espíritu? ¿Quién se lo envió? El Padre. Diga conmigo, el Padre. Entonces, amado hermano, estamos entendiendo que para tener la revelación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, hace falta una revelación directa en la que tú comprendas que el Hijo de Dios fue enviado para cambiar tu naturaleza, para bendecirte, para hacerte una persona mejor y para incorporarte en un misterioso cuerpo espiritual que se llama la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo. Aplauda el nombre del Rey de los cielos. Aleluya, Señor. En el verso 18, mi Biblia, no sé si será una coincidencia, dice la frase, verso 18, dice, y sobre esta roca, está en comillas, la frase, y sobre esta roca está en comillas, tiene un llamado. Significa que cuando yo estoy leyendo, tengo que entender que esta expresión, y también te digo que tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amado, Pedro recibió la revelación de la iglesia de Cristo. Nadie puede hacer parte de la iglesia de Cristo si no ha recibido la revelación de Cristo. Cristo es nuestra fuente de vida nueva. Cristo nos da la vida eterna. Aleluya. Gloria al cielo, Señor. Te damos gracias, papito. Y le dice también, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término griego, eclesía, con doble K, todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Dónde está? En nuestros. Sí, pero ¿dónde está el término que lo recibimos todos los lunes aquí y lo recibimos los jueves? En nuestras iglesias de casa. ¿Sí han leído el término E-K, eclesía? ¿Qué significa eso? Es un término que se usó en el griego en el tiempo del Señor. En el griego del Señor, esta palabra significaba
una asamblea especial de gente importante, de gente especial que era sacada de su medio natural y era colocados en un lugar de privilegio. Oye, yo cuando conocí esa definición me puse más chévere. Dije, es que yo fui sacado, ¿o no? ¿De dónde fui sacado yo? Yo, usted no. De un lugar de podredumbre, mi amado hermano. Yo, repito, yo no vengo a hablar de usted. Yo vengo a hablar de mí. De allá me sacó el Señor y me colocó en un lugar súper especial, en un lugar hermoso, donde ahora yo soy un santo, yo soy una persona diferente, soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Aleluya, Señor. Una reunión especial. Tú tienes que entender. Pedimos al Señor, pedimos al Señor que la revelación venga sobre ti, para que no sigas confundido o confundiendo, pensando que esta es la iglesia de Cristo. Esta es la manifestación visible, natural. Así todos chéveres, encorbataditos, con sus lentes, bien bonitos, afeitaditos. Esa es la manifestación visible de la obra preciosa que Dios hizo a partir de la cruz, a partir del Jordán, a partir de la cruz, y que continúa haciendo contigo con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al cielo. Amados, cuando nosotros nacimos, todos ya dijimos que fuimos nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. Pero hubo uno diferente, ¿verdad? ¿Quién era ese? Jesús. Está bien decir Cristo, claro que sí, pero es más gráfico decir Jesús, porque Él era el Hijo de Dios. ¿Qué diferencia fundamental hay entre Jesús y nosotros? El Padre. Nosotros todos tuvimos un Padre humano, ¿sí o no? Algunos se fueron, pero tuvimos un Padre, ¿sí o no? Pero Él no tuvo un Padre como nosotros, sino tuvo un Padre espiritual, el Espíritu Santo de Dios. Su Padre le dio esa paternidad. Por tanto, Él no era como nosotros porque era diferente, porque su naturaleza divina era la característica diferencial. Nosotros toditos nacimos de Adán con la naturaleza pecaminosa y caída, pero Él no. Por eso es hermoso entenderlo, porque Él no era hijo de hombre, era el Hijo de Dios, y su naturaleza hermosa lo caracterizó durante todo el tiempo como el Hijo de Dios. Él le decía a la gente, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué decían las personas allá en Belén, en Jerusalén? ¿Qué decía la gente? Está tostadito. Míralo, si nosotros conocemos el papá de él. ¿Quién es el papá de él? El carpintero José. Incluso decían algunos, ese fue el que hizo la cama de mi casa o las mesas. ¿Sí entienden? El Señor no tenía un padre como nosotros, y esa característica le hacía ser completamente diferente a nosotros en esa área. Por lo tanto, cuando Él vino a hacer su obra maravillosa de redimirnos, nos había enseñado desde antes que Él básicamente sufrió y le dieron latigazos y fue coronado con espinas en sus sienes, etc. Y eso es un hecho realmente, vamos a decir, triste y doloroso, ¿verdad? Pero aquí hay algo más importante que eso. Amados, el tiempo de entender que no es así lo que tenemos que fijar nuestra mente, sino nuestra mente y nuestra mirada mejor debe estar ubicada, amados, en lo que Él tuvo que sacrificar para poder redimirnos a todos nosotros. Dígame, en lo que Él tuvo que sacrificar. ¿Saben qué tuvo que sacrificar? A ver, ¿quién se imagina que tuvo que sacrificar? Su naturaleza divina. La palabra dice que nosotros cuando nos unimos al Señor,
somos un solo espíritu con Él. ¿Verdad que sí? Segunda de Corintios 5:17, ¿verdad, pastor? Gracias. Mi maestro. 21, ¿no? Sí. 6:17, gracias. Sabía que había como un errorcito ahí, pero ahí está el maestro. Amado, fíjese bien. Pero Él no tuvo necesidad de eso. Él venía uno solo con su Padre. Era uno solo con su Padre. Amén. Aló. Amén, amén. A mí me parece que ustedes están como pensando en el almuerzo. Disculpen, no se lo digo con todo respeto. Pero aquí hay algo, yo le estoy tratando de decir algo súper importante para su vida y usted pareciera que no le interesa. Amado, Él tuvo que sacrificar la unidad perfecta con su Padre cuando Él fue al Jordán. Cuando Él fue al Jordán a ser bautizado. ¿Recuerdan lo que dice en el capítulo 3, el libro de Juan? Cuando Él llegó y Juan le dijo, Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado, ¿recuerdan? ¿Y qué le dijo Juan? Tú no. Sin embargo, veámoslo en la pantalla cuando dice en el capítulo 3 del libro de Mateo, verso 15. Cuando Juan le dice, tú no puedes estar aquí. Pues eres el Hijo de Dios. Él no lo dijo, pero lo sabía. Y la respuesta del Señor, la tenemos en pantalla. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿De qué justicia estaba hablando? De la justicia aplicable o aplicada a nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo realmente el Señor? Renunció a su deidad, renunció a su naturaleza divina y fue imputado de la naturaleza de Adán. Entonces, podemos entender, mis amados hermanos, que el sacrificio del Señor no solamente se puede tomar por el lado de la sangre, del sufrimiento, sino que es mucho más importante que nosotros entendamos en esta mañana que el sacrificio del Señor fue despojarse de su deidad, fue despojarse de la paternidad que le unía a su Padre, y que Él ahora entonces, para ser como uno de nosotros, para ser como uno de nosotros, se identificó totalmente con nosotros, aún recibiendo nuestra naturaleza de pecado. Es importante que usted comprenda esto, amado hermano. Dice en el libro de Segunda de Corintios, por favor, Juancito, 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. Fíjense bien. Ahí están las dos palabras. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿A qué tipo de pecado se refiere entonces? A la naturaleza pecaminosa. Él recibió esa naturaleza pecaminosa. Entonces dice la palabra, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Qué hermoso sacrificio. Qué hermoso sacrificio. Yo los veo a ustedes muy callados. Yo pienso que es que ustedes están conmovidos. ¿Será así? ¿Será esto? ¿O estoy tomando una percepción diferente? Yo, cuando me fue revelada esta palabra, mis amados hermanos, yo no tuve más que, estaba sentado en la computadora escribiendo, y yo lloré por lo menos unos 20 minutos. Yo dije, Señor, es que no puede, mi mente no lo puede creer, Señor, que fue tanto el amor, tuyo, que te hiciste igual a mí, con la única excepción que todos conocemos, ¿verdad? Pero sin pecado. Pero fue exactamente igual a nosotros. Por eso, en el libro de los Hebreos, yo les sugiero algo. Yo lo recibí un día de mi profesor, el pastor Ricardo. Lean el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, o a la carta a los Hebreos mejor, es una carta de transición hermosa que te revela grandes cosas en cuanto a la ley,
en cuanto a la gracia, en cuanto al sacerdocio, muchas cosas que necesitamos saber, mis amados hermanos. Pero en el verso número 15, capítulo 4, verso 15, Hebreos capítulo 4, verso 15, por favor, Juancito, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aplauda el nombre del Rey de los cielos. Amados, cuando el Señor murió en la cruz, murió exactamente como uno de nosotros, pero sin pecado. La unidad perfecta del Padre y el Hijo se rompieron. Por eso me imagino yo que tal vez el Señor, por unos segundos, quizás es un concepto mío, si tú no lo compartes no te preocupes, pero yo pienso así, que tal vez por unos segundos, unas fracciones, el Señor dijo: tú estás representando ahí a Jorge y yo no puedo tener relación con Jorge porque Jorge es un pecador. Hermoso sacrificio que hizo el Señor por este hombre que les habla y por cada uno de ustedes. Amén. Dale un aplauso como si tú estuvieras recibiendo en el Espíritu lo que el Señor hizo. Libro de Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Ya sabemos que el Señor recibió nuestra naturaleza pecaminosa en el Jordán. Allí empezó la obra redentora. Allí empezó la obra que termina cuando Él venga por nosotros. Verso 3 del capítulo 6 de Romanos, el apóstol dice, hace una pregunta y yo quiero hacérsela a usted, después que me la hice esta madrugada varias veces. Jorge, ponga su nombre, por favor. Yo voy a decirlo: Jorge, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Amén. Le damos un aplauso al Rey de los cielos y le decimos: gracias, Señor, porque hoy somos diferentes por tu amor, por tu sacrificio y por tu eterna amor y bondad. ¿Qué podemos resumir aquí en términos más sencillos para nosotros? Amados, cuando el Señor fue al Jordán, entregó su naturaleza divina y recibió la naturaleza de pecado para ir a la cruz como un auténtico representante, semejante de lo que iba a representar o hacer. Pero hay un hecho trascendental que usted no puede seguir ignorando, o por lo menos debe clarificarlo en su extrema posición. Es que cuando tú fuiste bautizado, sucedió algo extraordinario. Levanta la mano el que esté bautizado aquí. Gloria a Dios, aleluya. Y el que no esté bautizado, mire lo que le viene, mire lo que le espera. Cuando tú fuiste llevado al agua, cuando tú fuiste llevado a la pira del Jordán que está allá al frente, aquí adentro, esa vamos a llamarla la pira del Jordán. Allí entonces tú entregaste tu naturaleza pecaminosa y tomaste la de Cristo Jesús. Ahora tienes una naturaleza divina. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie y dé un aplauso al Rey maravilloso. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermoso Dios, gracias. Recibe, Señor, esta ofrenda de tus hijos agradecidos, que hoy determinamos que tenemos un destino porque tú nos lo has regalado. Dale aplauso, dale aplauso, dale aplauso, dale aplauso.
Gloria a Dios. Amados, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias. Si deseas sentarte, puedes hacerlo. Si quieres permanecer de pie, ya estamos rodeando este mensaje precioso que el Señor ha puesto en mi corazón y en sus corazones. Cuando el Señor iba a la cruz, quizás unos momentos, unas horas, la Biblia no lo registra, hace una larga oración en el capítulo 17 del libro de Juan. Es un texto bastante largo y no podemos hablar solamente un par de citas importantes allí. Pero todo esto nos permite entender, amados, cosas hermosas que sucedieron allí. Juan 17:21, papá, por favor. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. Mira aquí esto tan hermoso. Mire qué hermoso es este verso cuando nos permite entender las cosas por revelación. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amados, si puedes colocar nuevamente el verso 21, gracias Juancito. Dice ahí, la gloria que me diste cuando yo estaba contigo. Mire, amado, que sacrificó el Señor también, su gloria. Él ahora, ya en la disposición de terminar esta obra maravillosa de lo que le correspondía hacer como hombre, Él ahora dice, Padre, glorifícame, devuélveme, por decirlo de alguna manera, dame nuevamente la gloria que tenía yo cuando estaba contigo. Y esta es una expresión que yo quiero que usted comprenda, porque yo tuve que renunciar a esa gloria para ser como uno de ellos y poderles sacar del lugar donde estaban. Ahora Él dice, esa gloria que tú me diste, yo se la entregué a ellos. Amado, tú tienes la gloria de Jesucristo. Tú tienes la gloria de Jesucristo. Él hizo esta obra maravillosa. Ese es el cuerpo de Cristo. Hacemos parte de un cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Cristo. Nosotros todos en espíritu y Él en el espíritu mayor, vamos a decirlo así, nos hace a nosotros una guía, una esperanza de vida para nosotros. Alguien decía, creo que era el pastor ahora, decía, porque la respuesta no la tienen los gobiernos. Alguien dijo, fue Luisito, no sé, alguien dijo, porque la respuesta, claro que no, la respuesta la tiene el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza, el gobierno. Póngase de pie, amado hermano, póngase de pie. El gobierno de Dios en nosotros se manifiesta el día que lo entendamos, el día que lo creamos, amado hermano, lo vivamos en cada momento. Nuestra vida será diferente, nuestra vida será llena, plena de la bendición permanente del cielo. Las cosas vendrán. Mire, mi amado hermano, yo voy a profetizar aquí una palabra. Voy a decir lo siguiente: el día que nosotros tengamos esta palabra en nosotros, en nuestra vida, se acabarán los mensajes de oración. La gente solamente entrará y de una vez, inmediatamente será sana. Dígalo. La gente entrará. Dígalo si lo crees. La gente entrará y solamente con poner su pie acá adentro, entonces serán sanos. Aleluya, Señor. Finalmente, mis amados, ¿qué es ahí de pie? Esta es la obra que hizo el Señor sin nosotros. Todo esto lo hizo sin nosotros, ¿verdad? Pero hay algo que está haciendo con nosotros. Yo tengo enfrente la gente o las personas con las que Dios está trabajando. Vamos un momento a Efesios.
Efesios capítulo 4, verso 11. Todo el mundo lo conoce. Déjeme decirle que el libro de Efesios es la iglesia neotestamentaria de mayor alcance en los tiempos del Asia y en los tiempos del Asia. Cuando estuvieron Pablo dejó Priscila y Aquila, antes los dejó. Y después vino el evangelista Timoteo. La iglesia de mayor desarrollo. En el capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué significa esto, amado hermano? Si usted lee el verso siguiente, el verso número 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el estilo, esta es la forma como el Señor está edificando su casa. Es así, por eso tenemos que darle gracias a los que estamos en esta preciosa casa que el Señor ha establecido aquí, esas 5 oficinas ministeriales. ¿Hasta cuándo? A ver, pregunte, ¿hasta cuándo? Verso 13, hasta que todos, diga conmigo, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Mire, mis amados, yo le voy a hacer algo rápido aquí en 2 minuticos. Vengan ustedes 5 para acá, por favor, rápido. 5. Únanse. Mire, el Señor en su plenitud total, en su plenitud se repartió. La gracia y el poder apostólico de Jesucristo, lo depositó en los apóstoles. Amén. Aquí hay una oficina apostólica, ¿verdad? ¿Sí? Aquí están de pie, ¿verdad? Oficina apostólica. La gracia y el poder sobrenatural de Jesús o de Cristo, Jesucristo, profético, lo depositó en los profetas. Aquí hay un buen viaje de profetas. Levanten su mano. Aleluya. Mira dónde está repartido Cristo. Evangelistas, el poder, la plenitud, la gracia total del evangelista Jesús fue determinado en estas gentes que recibieron ese don. Lo mismo con los pastores, lo mismo con los maestros. Esta casa tiene en su concepción el poder de la plenitud de Cristo. Fíjense bien que cuando el Señor estaba frente a una persona, quizás en minutos, tal vez en segundos, lo perdonaba, lo liberaba, lo establecía, lo bendecía y lo sanaba, y qué más, y lo enviaba. Mire qué hermoso. Pero entonces él dijo: me tengo que ir. Chao, muchachos, aquí les dejo mi plenitud. A ver, levanten la mano ahora los evangelistas de la casa, levanten la mano los pastores de la casa, levanten la mano los ministros de la casa, levanten la mano toda la gente que trabaja. Mire la gente, el cuerpo de Cristo. Usted tiene el poder de Cristo. Nosotros nos tardamos. Cuando alguien llega, nosotros nos tardamos un poco más. El Señor lo hacía en minutos. Yo no sé cuánto tiempo. Pero lo que sí quiero decirle, amados hermanos, es que si nosotros logramos entender esto, veremos que el rumbo que Dios nos lleva es para que sigamos estableciendo a la gente en el poder de Cristo. Tal vez nos demoremos un poquito más, o tal vez no. Seguro nos demoramos un poco más. Pero si nosotros logramos entenderlo, podremos entender que cuando alguien es expuesto a la gracia suprema de la plenitud de Cristo, es Cristo mismo quien le está haciendo una nueva vida y le está dando una bendición permanente. Así que dése un aplauso a usted mismo, porque el Señor le ha colocado en un lugar especial. Pueden sentarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta es la iglesia de Cristo, amado hermano, representada en esta condición física, material, visible. Todo lo que el Señor coloca en la cabeza
en la cabeza, lo que Dios coloca en la cabeza, es automáticamente establecido en el cuerpo, es decir, en nosotros. Por eso necesitamos entenderlo. Yo quisiera, para finalizar, declarar una palabra profética sobre el propósito de Dios para el 2016. Amados hermanos, si nosotros logramos entender este tiempo y esta visión de lo que Dios hizo por nosotros y de lo que está haciendo con nosotros, entonces nosotros estaremos diciendo: en el 2016 la plenitud de Cristo Jesús será extendido no solamente en la casa, sino también en la ciudad. Si usted lo cree, levante la mano y diga: yo lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Y le decimos: Señor, henos aquí, estamos dispuestos, porque hemos entendido que tú nos elegiste para hacer tu obra maravillosa a través del sacrificio hermoso de lo que tú hiciste. Nosotros lo vamos a hacer. Amén, amén. Den un aplauso al Rey de los cielos. Yo no sé si podremos disfrutar de que el pueblo, de que la iglesia de Cristo adoremos al Rey de los cielos. Sí, cante conmigo así: tú eres el poderoso Dios.